Bienvenidos a este su canal Vuelo Profético. Me alegra nueva vez poder estar aquí con ustedes y compartir con ustedes un mensaje más de la palabra de Dios. Me gustaría que antes de empezar puedan suscribirse al canal activando la campanita que está abajo, que le puedan dar like y también que compartan para que este mensaje pueda llegar a más personas y puedan recibir el mensaje de la palabra de Dios. Estamos en esta serie que se llama Fundamentos de la Fe, Estudios Bíblicos Doctrinales. Y por ser el nombre de esta serie, vamos a empezar un nuevo episodio más de la misma. Entonces, antes de empezar, como siempre, me gustaría que podamos tener una oración para pedir la dirección del Señor. Oremos. Querido Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que me da nueva vez para poder presentar su palabra. Quiero orar, Señor, para que usted pueda poner en mí las palabras adecuadas, para que todo lo que salga de mi boca sea conforme a su palabra. Bendiga por favor a las personas que estarán viendo y escuchando este tema, para que sus vidas también puedan ser bendecidas y puedan también aplicar esto a sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. En vuelo profético, hoy abrimos un tema vital, la conducta cristiana. Vamos a ver que la Biblia nos llama a que debemos reflejar la vida de Jesús en cada decisión, palabra y acto. No es simple moralidad, sino que Dios nos llama para que nosotros le permitamos a Él que Él pueda transformar nuestros caracteres, para que de esa manera podamos reflejar su imagen, para que otros también puedan ver eso, puedan ver que la luz de Cristo, su imagen, está en nosotros. Entonces, prepárate porque vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice con relación a este tema de la conducta cristiana. Y vamos a ver cómo esto nos va a ayudar en nuestra vida para que pueda estar más firme, más pura y más llena del poder de Dios. Así que me gustaría también leer con ustedes lo que dice 2 Corintios 3:18. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, dice la palabra de Dios. Por tanto, nosotros todos mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. También vamos a ver cómo en este tema el carácter también está involucrado, porque el carácter es lo primero, el carácter es lo que somos por dentro, mientras que la conducta es la manifestación exterior del carácter interno que nosotros tenemos. La conducta es lo que nosotros hacemos. Entonces, vamos a ver también un poco acerca del carácter, porque va unido a este tema también. Vamos a ver ahora la primera pregunta para empezar a desarrollar este tema. ¿Qué principio general establece la Biblia para la conducta cristiana? Es la primera pregunta. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Dice de la siguiente manera: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y también Colosenses capítulo 3, versículo 17, nos dice de la siguiente manera: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Entonces podemos ver que el principio general que establece la Biblia con relación a la conducta cristiana es que todo lo que nosotros hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Entonces la conducta cristiana lo abarca todo, es un estilo de vida. Entonces, vamos a ver ahora la siguiente pregunta. ¿Qué clase de conducta entonces nosotros debemos de tener? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2. Voy a Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a ver el versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice la palabra de Dios: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Aquí la palabra de Dios nos dice que debemos seguir el ejemplo de Jesús. O sea que nuestra conducta, nuestro carácter, Jesús debe ser el modelo, porque todo lo que hacemos, como ya vimos en los textos anteriores que les he leído, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Y glorificamos a Dios si nosotros nos dejamos guiar por el ejemplo de Cristo, si seguimos sus pisadas, como nos dice el texto bíblico.
Ahora, ¿cuál es la norma del carácter y de la conducta cristiana? Mateo capítulo 5, versículo 48 nos lo dice. Mateo capítulo 5, versículo 48 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Estas son palabras de Jesús. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y también Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16, nos dice más la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 hasta el 16 nos dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces vemos aquí que el principio o la norma que debe ser parte de lo que es el carácter y la conducta cristiana debe ser el ejemplo de nuestro Señor, el ejemplo de Dios, el ejemplo del Padre. Dios es santo y nosotros también debemos ser santos. Eso es lo que dice el texto. O sea, que debemos ser como Dios, debemos ser como Jesús. Ahora, vamos a ver cuál es la clave para nosotros tener una conducta como la de Jesús. Vamos a ver lo que dice Juan en el capítulo 17, en el versículo 20 al 22. Dice Juan capítulo 17, versículo 20 al 22 de la siguiente manera. Pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces la clave está en que nosotros nos unamos con Cristo, nos unamos con Dios, para que de esa manera podamos reflejar ese carácter, esa conducta semejante a la de Cristo. Entonces, esa es la manera como nosotros podemos vencer, podemos nosotros reflejar ese carácter, modificarlo con la ayuda de Dios, porque nosotros tenemos un carácter, una tendencia natural al pecado, pero si nos unimos con Cristo, entonces vamos a vivir como Él. Vamos a ver ahora cómo debe vivir un cristiano en relación con el mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice cómo debe vivir un cristiano en relación con el mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice la palabra de Dios. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y también Tito capítulo 2, versículo 11 al 12. Vamos a ver allí lo que dice la palabra de Dios. Dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y también en Salmos capítulo 1, versículo 1 hasta el 2, vamos a ver allí algo más. Salmos capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces podemos ver aquí que un cristiano debe vivir separado del mundo en lo que se refiere a esto, a que no debe andar en consejo de malos, no debe andar como el mundo anda, porque el cristiano, el que tiene un carácter como el de Cristo, tiene que tener esa conducta también como la de Cristo. No puede comportarse como el resto del mundo porque tiene que reflejar a Jesús. Jesús es su patrón para que pueda saber cómo debe vivir, cómo debe de actuar. Entonces, es así. Ahora, ¿qué espíritu debe manifestarse en el estilo de vida del cristiano? Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, vamos a encontrar allí la respuesta. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23 dice la palabra de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces vemos aquí que estos frutos del Espíritu son los que se deben de evidenciar en una persona que tiene el carácter de Cristo, una persona entonces en consecuencia debe mostrar esta conducta. Debe mostrar gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y también el amor. El amor es importante. Vamos a ver ahora qué enseña la Biblia sobre la modestia y el decoro en el vestir. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios con relación a eso. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 9 hasta el 10. Dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 9 hasta el 10. Dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Dice el verso 10, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que practican la piedad. Y también vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 3 al 4. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 3 al 4, dice allí la palabra de Dios. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y vamos a ver también lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 14. Romanos capítulo 13, versículo 14 nos dice la palabra de Dios. Al contrario, vestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces podemos ver aquí que la forma como se debe de vestir debe ser de acuerdo a lo que Dios dice. Debemos vestirnos del Señor Jesús. ¿Y cómo nos vestimos del Señor Jesús? Cuando vestimos modestamente y con decoro, como Dios manda en su palabra. Ahora, cuando se dice el texto que les leí que la mujer debe vestir de tal manera, la mujer en la Biblia es un símbolo también que representa a la iglesia. Entonces, eso quiere decir que esto se aplica tanto para hombres como también para mujeres. Vamos a ver, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 25, que la iglesia se compara como la esposa de Cristo, como una mujer. Vamos a ver lo que dice el libro de Efesios en el capítulo 5, en el versículo 25, para confirmar esto. Efesios capítulo 5, versículo 25, dice la palabra de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Muy bien, ahora, ¿cómo deben de hablar los hijos de Dios? Esa es una pregunta muy importante. Efesios capítulo 4, versículo 29, nos dice la palabra de Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y también Mateo capítulo 12, versículo 35 al 37, vamos a ver allí lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 12, versículo 35 al 37, dice la palabra del Señor. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces dice el verso 36 y 37, pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, pues por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Y Colosenses capítulo 4, versículo 6, dice allí la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces vemos aquí que debemos de hablar como deben de hablar los hijos de Dios, deben de hablar correctamente, teniendo en cuenta que con toda palabra que hablen de ella darán cuenta en el día del juicio. Ahora, ¿cuál es el modelo bíblico para el entretenimiento y lo que se permite entrar en la mente? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Vamos a ver allí lo que dice la palabra de Dios. Filipenses 4:8 nos dice, por lo demás, hermanos,
todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16, nos dice la palabra de Dios. Dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, quiere decir que todo lo que pensemos, como vimos en Filipenses, tiene que ser Jesús, tiene que estar relacionado con Él. No podemos apartar a Cristo de nuestra vida. Cristo, como vemos aquí, tiene que estar en nuestra mente y eso involucra también toda nuestra vida. Entonces, eso es importante, que nosotros podamos tenerlo presente. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre prácticas que dañan el cuerpo? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Proverbios, en el capítulo 23, versículo 20 al 21. Proverbios, capítulo 23, versículo 20 al 21, nos dice la palabra de Dios. No te juntes con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne, porque el bebedor y el comilón se empobrecerán, y el mucho dormir los hará vestir de harapos. Vamos a ver también lo que dice el libro de Daniel en el capítulo 1, versículo 8 hasta el 16. Daniel capítulo 1, versículo 8 hasta el 16, dice allí la palabra de Dios. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse, pues puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y el jefe de los eunucos dijo a Daniel, temo a mi señor el rey que asignó vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, haréis que el rey me condene a muerte. Entonces dijo Daniel a Melzar, a quien el jefe de los eunucos había puesto sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos durante 10 días, que nos den legumbres para comer y agua para beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos, que comen de la porción de la comida del rey, y haz después con tus siervos, según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos durante 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos, que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos, y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Ahora me llama la atención el verso 17 que dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Y dice el verso 18, pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los llevaran al jefe de los eunucos, los llevó delante de Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y no se hallaron entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues permanecieron al servicio del rey. Aquí la Biblia nos dice que las prácticas que dañan el cuerpo no podemos practicarlas, porque Dios, vemos el ejemplo de Daniel aquí, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino del rey. O sea, todo lo que contamina nuestro cuerpo, nuestra salud, no puede estar en nosotros, porque debemos reflejar a Cristo, y en Cristo no hubo pecado. Cristo vivió una vida perfecta en todo el sentido de la palabra. Entonces esto también lo involucra en la materia de la salud. Y también vemos también lo que vimos en Proverbios, de que el comer carne, el beber, todo ese tipo de cosas que nos pueden hacer daño, eso no es coherente para con Dios. No debemos de consumirlo. Ahora, ¿qué instrucción da Dios respecto al uso de bebidas alcohólicas? Proverbios capítulo 20, versículo 1, nos da allí la Biblia la respuesta. Dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, ninguno que por su causa yerre es sabio. Entonces vemos aquí que Dios prohíbe que se beba el vino. Aquí se refiere al vino con fermentación, porque Jesús también bebió vino, pero no un vino fermentado. El vino que no tiene, el vino que es fermentado es el que la Biblia prohíbe que se beba. Y cuando dice la sidra o la cerveza, dicen otras versiones, es alborotadora, y que el que por causa de ellos yerre, o sea,
esa persona es sabia porque está haciendo esto. Entonces, vemos como la palabra de Dios es enfática en lo que a esto se refiere. No podemos beber bebidas alcohólicas. Esto forma parte de la conducta en lo que se refiere tanto al beber, como ya vimos también con lo referente al comer. Ahora, ¿qué dice Dios sobre la alimentación? Levítico capítulo 11, versículo 47. Vamos a ver allí lo que dice la palabra de Dios. Dice, para que hagáis distinción entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Aquí vemos que Dios hace una distinción entre lo que se puede comer y lo que no se puede comer. Entonces, esto es lo que Dios dice. Y 1 Corintios 10:31 nos dice que si comemos o bebemos o hacemos otra cosa, que lo hagamos para la gloria de Dios. Y Juan 4:34, voy a leer allí lo que dice la palabra de Dios. Juan 4:34 nos dice la palabra de Dios, dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, sin embargo, digo esto para que vosotros seáis salvos. O sea que esto que nosotros hacemos es para que de esa manera podamos ser salvos, porque esto involucra nuestra salvación, porque Dios lo pide en su palabra. Ahora, ¿qué principios rigen la conducta cristiana en el hogar? Esta es una pregunta muy importante. Efesios capítulo 5, versículo 21 hasta el 25, vamos a responder a esta pregunta. Efesios capítulo 5, versículo 21 al 25 nos dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí vemos que tanto el hombre como la mujer en el hogar deben de someterse mutuamente y en el amor, porque se dice que el hombre debe amar a la mujer. O sea, deben de amarse mutuamente. Y también el capítulo 6 de Efesios, en el versículo 1 hasta el 4, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, ¿qué enseña la Biblia sobre la conducta en el trabajo? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios con relación a esto. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 23. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. También encontramos en el libro de Proverbios, en el capítulo 22, versículo 29, lo siguiente sobre el trabajo. Proverbios capítulo 22, versículo 29. Muy bien, dice allí la palabra de Dios de la siguiente manera. ¿Has visto un hombre cuidadoso en su trabajo? Delante de los reyes estará, no delante de gente de baja condición. Entonces, también voy a leer con ustedes lo que dice Juan capítulo 6, versículo 26 al 27. Pero antes, me gustaría leer con ustedes Efesios capítulo 4, versículo 28. Efesios capítulo 4, versículo 28, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. El que robaba no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y bueno, vamos a ver ahora lo que dice el libro de Juan en el capítulo 6, versículo 26 hasta el 27. Vamos a ver allí lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 6, versículo 26 al 27 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces vemos aquí que en lo que se refiere al trabajo, en la conducta que debemos tener, nosotros
no debemos trabajar solamente para conseguir el aspecto material, porque Jesús dice que debemos trabajar por la comida que es para vida eterna, o sea, por lo espiritual. El trabajo tiene que tener ese fin, si realmente nosotros queremos reflejar a Jesús, porque todo lo que conseguimos debe ser para el avance de la obra de Dios, para trabajar para Dios. Entonces vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Qué actitud debe tener el cristiano hacia el prójimo? Porque esto forma parte también de la conducta cristiana. Mateo capítulo 7, versículo 12. Vamos a ver allí lo que dice la palabra de Dios. Mateo 7, 12 nos dice de la siguiente manera, la palabra de Dios. Muy bien, dice de la siguiente manera. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y vamos a ver lo que dice el libro de Éxodo en el capítulo 20, versículo 12 al 17. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 12 hasta el 17 de la siguiente manera. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Vamos a ver ahora lo que dice Levítico capítulo 19, versículo 18. Levítico capítulo 19, versículo 18, dice de la siguiente manera. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Vamos a ver ahora lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 17 hasta el 20. Romanos capítulo 12, versículo 17 hasta el 20, dice de la siguiente manera. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces vemos aquí cómo nosotros tenemos que relacionarnos con las demás personas, cómo debe ser nuestra conducta hacia ellas. Debe ser de una forma correcta, con amor. Debemos actuar y debemos cumplir la segunda parte de la ley, de los 10 mandamientos que corresponde, al prójimo, cómo nosotros tenemos que relacionarnos con él, cuál es nuestro deber hacia nuestro prójimo. Vamos a ver ahora cómo define Jesús la verdadera grandeza en la conducta. Mateo capítulo 20, versículo 26 al 28, vamos a ver allí cómo Jesús define la verdadera grandeza en la conducta. Dice Mateo capítulo 20, versículo 26 al 28, de la siguiente manera. Dice la palabra de Dios, pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Ahora, ¿qué disposición interior debe guiar la vida cristiana? Vamos a ver lo que dice Salmos capítulo 40, versículo 8. Salmos capítulo 40, versículo 8, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, esta es la disposición interior que debe estar en la conducta cristiana, el querer obedecer, el querer hacer la voluntad de Dios, que está en su ley, en sus mandamientos. Ahora, vamos a ver qué papel tiene la obediencia a los mandamientos en la conducta cristiana. Juan 14:15 nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, vamos a ver allí lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 nos dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, el papel que tiene la obediencia a los mandamientos en la conducta cristiana es como vimos, como Jesús dijo que si lo amamos, debemos guardar sus mandamientos. El amor es el carácter y guardar los mandamientos viene siendo la conducta práctica. Y nosotros ser santos, como Dios es santo, como vemos aquí que
Se habla de la perseverancia de los santos, eso es el carácter también. Y guardar los mandamientos, ya les dije que es la conducta, lo que nosotros debemos hacer. Así que ese es el papel que tiene la obediencia a los mandamientos en la conducta cristiana, en que debemos amar y debemos de ser santos. Y de eso realmente, eso se va a revelar en lo exterior, en la conducta, en lo que es guardar los mandamientos, como Dios manda en su palabra. Ahora, ¿qué motiva la vida cristiana separada del mal? Vamos a ver lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14 al 15. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14 al 15, nos dice la palabra de Dios. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que el amor de Cristo es lo que nos debe constreñir, nos debe motivar para nosotros vivir una vida cristiana, una vida separada del mal. Ahora, ¿puede el cristiano practicar cosas que aparentemente son permitidas, pero no edifican? Vamos a ver lo que dice 1 de Corintios capítulo 6, versículo 12. Dice la palabra de Dios: todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. O sea que aunque haya cosas que, aunque todo sea permitido, pero yo sé que todo no me conviene, porque debemos regirme por la norma bíblica en lo que se refiere a esto, a la conducta. Ahora, ¿cómo debe reaccionar un cristiano ante la tentación y el pecado? Vamos a ver lo que dice el libro de Santiago en el capítulo 4, versículo 7. Santiago capítulo 4, versículo 7 nos dice de la siguiente manera: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y vamos a ver ahora lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 1 hasta el 4. Mateo capítulo 4, versículo 1 hasta el 4, nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces podemos ver aquí que la forma como debemos reaccionar ante la tentación debe ser con la palabra de Dios, con un escrito está, y debemos resistir al enemigo sometiéndonos a Dios, a su palabra, como ya hemos visto. Ahora, vamos a ver la siguiente pregunta: ¿qué gobierna finalmente la conducta cristiana? Vamos a ver lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vamos a ver allí lo que dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí podemos ver que Cristo es el que debe imperar ahora en nuestra vida. Nuestra conducta no va a estar en nosotros, sino porque ya nosotros, nuestro yo interior, nuestro egoísmo, ha muerto. Ahora es Cristo el que vive en nosotros. Entonces nuestro carácter y nuestra conducta lo debe mostrar a Él en lo que a eso se refiere. Ahora vamos a ver la última pregunta: ¿cuál es la conducta y también el carácter final que debe tener el pueblo de Dios en el tiempo del fin, o sea, nuestros días, hasta el momento de la segunda venida de Jesús? Vimos ya, voy a leerlo de nuevo, Apocalipsis 14, 12, porque es aplicativo para el tiempo del fin. Dice: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, el pueblo de Dios en el tiempo del fin tiene que tener un carácter santo, así como el de Cristo. Santo significa apartado, separado para Dios. Entonces, también debe guardar los mandamientos, debe mostrar eso en su conducta. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14 al 15, nos sigue expresando esta misma idea. Dice: bienaventurados los que lavan sus ropas o que guardan sus mandamientos, dicen otras versiones, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y ahora dice el verso 15: pero los perros estarán afuera y los hechiceros,
los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. O sea que aquí en esta tierra estamos en el taller para nosotros reflejar el carácter de Jesús, porque en el cielo no va a haber nadie que tenga un carácter que sea diferente al de Cristo. Todos tienen que reflejar la imagen de Cristo, deben de estar limpios, puros de toda contaminación. Vamos a ver ahora lo que dice Juan capítulo 14, versículo 3. Juan 14:3 nos dice: y si me voy y os preparo lugar, dice Cristo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿A qué se refiere Jesús con que Él se tomará, él se tomará a sí mismo? O sea, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios para responder a esta pregunta en 1 de Juan capítulo 3, versículo 2 al 3. 1 de Juan capítulo 2, capítulo 3, mejor dicho, versículo 2 hasta el 3 nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y dice el verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces podemos ver aquí que cuando Jesús dice que Él vendrá otra vez y Él os tomará a sí mismo, es porque Cristo, cuando venga, como vemos en 1 de Juan, vendrá a buscarse a sí mismo a través de nosotros. Es como un espejo en el cual Cristo se va a ver a sí mismo, su imagen en nosotros. Así que ya hemos visto este tema de la conducta cristiana y hemos hablado un poco acerca del carácter. Ahora, me gustaría leer algunas citas de la inspiración de Ellen G. de White. Ellen G. de White es una profeta que Dios ha levantado para este tiempo del fin. Si no han visto el tema del don de profecía, les motivo para que puedan verlo, porque allí explico, habla acerca de esta señora que fue inspirada por Dios. Voy a leer algunas citas de ella con relación al carácter y a la conducta que debe tener el cristiano para cerrar. La primera de esas citas dice, Satanás estaba regocijando de que había logrado degradar la imagen de Dios en la humanidad. Entonces vino Jesús a restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. Nadie, excepto Cristo, puede amoldar de nuevo el carácter que ha sido arruinado por el pecado. Él vino para expulsar a los demonios que habían dominado la voluntad. Vino para levantarnos del polvo, para rehacer según el modelo divino el carácter que había sido mancillado, para hermosearlo con su propia gloria. Y eso está en su libro que se llama El deseado a todas las gentes, de Ellen G. de White. Hay otra cita más. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Esto está en Evento de los Últimos Días, un libro de Ellen G. de White también. Igual leerles ahora dos citas más. El carácter y la conducta del cristiano están en señalado contraste con la de los mundanos. El cristiano no puede encontrar placer en las diversiones y en las variadas escenas de alegría del mundo. Sus afectos están dirigidos a atracciones más elevadas y más santas. Los cristianos demostrarán mediante su obediencia que son los amigos de Dios. Vosotros sois mis amigos, dice Cristo, si hiciereis las cosas que yo os mando. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Eso dice Juan capítulo 15, versículo 14 hasta el 19. Eso está en el libro Nuestra elevada vocación, de Ellen White. Ahora, la última cita que quiero leer con ustedes es la siguiente. Dice de la siguiente manera: los que no se conforman con escuchar las palabras de Cristo, sino que las ponen en práctica, ponen de manifiesto el carácter de la operación del Espíritu Santo. El resultado de la operación interna del Espíritu de Dios se revela en la conducta exterior. La vida del cristiano está escondida con Cristo en Dios, y el Señor reconoce a los que son suyos al declarar: vosotros sois mis testigos. Ellos testifican de que el poder divino actúa sobre sus corazones y modela su conducta. Sus obras revelan que el Espíritu influye sobre el hombre interior. Los que se asocian con ellos se convencen de que han elegido a Jesucristo como su modelo. Entonces, después de haber visto todo esto
Y haber entendido este tema del carácter, la conducta cristiana que debemos reflejar, que debemos mostrar, es momento de que tomemos una decisión. Y es que nosotros podamos pedirle a Dios que nos ayude a tener un carácter como el de Cristo, a tener una conducta como la de Él, para que de esa manera cuando Él venga, Él pueda verse a sí mismo en el espejo que somos nosotros, que podamos reflejarlo a Él, para que de esa manera podamos estar con Él cuando Él venga. Así que si este tema ha sido de gran bendición para tu vida, me gustaría orar contigo en este momento para terminar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias Señor por su palabra, gracias porque usted nos ha mostrado a través de ella cómo nosotros tenemos que tener una conducta cristiana y también un carácter como el de Cristo. Ayúdenos Señor a poner esto en práctica en nuestra vida, para que cuando usted venga, usted pueda encontrarse a sí mismo en nosotros, usted pueda restaurar su imagen en nosotros. Bendiga a aquellas personas que tal vez están luchando, porque tal vez tienen una conducta, un carácter que debe ser modificado, que debe ser cambiado para bien por la sangre del Cordero. Que usted, Señor, pueda lavarnos, pueda limpiarnos de todo mal, para que podamos reflejar su carácter y también podamos mostrar una conducta que pueda ser un ejemplo para el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, queridos amigos. Este fue un episodio más de su canal Vuelo Profético. Les espero hasta la próxima. Bye bye.